¿Por qué esperamos hasta los 5 minutos? Porque la gran mayoría de las convulsiones van a ceder espontáneamente antes de este tiempo. Entonces, podemos darnos el chance de esperar este tiempo, pero si el paciente nos llega a la emergencia ya convulsionando, ha convulsionado en la casa, le han tomado el carro para transportarlo, llegan a la emergencia y sigue convulsionando, probablemente este tiempo de crisis tenga más de 5 minutos. Entonces no debemos de perder tiempo en tratar la convulsión. Primero actuemos y después preguntamos, porque tiempo es vida, tiempo es cerebro. Si no actuamos rápidamente, puede haber lesión neuronal y puede haber muerte cerebral. Y eso es lo que tenemos que tener presente una vez que estamos ante un niño que llega convulsionando ante nosotros. Y por último también tenemos otro tiempo, que es el T2, que es el tiempo en el cual puede producirse la lesión neuronal. Y este tiempo va a depender del tipo de crisis que tenga, ya sea una crisis generalizada, una crisis focal o una crisis no convulsiva. Esto es algo de lo que yo les mencionaba. Los primeros 5 minutos, la posibilidad de que ceda espontáneamente la crisis es muy alta. Más del 90% de la crisis van a ceder antes de este tiempo. Por eso es que se recomienda a los familiares o a personal que va a atender a estos pacientes observación. Si llegamos ya a los 5 minutos, tenemos que actuar y tenemos que actuar rápidamente, porque como ya voy a mencionar posteriormente, hay un mecanismo que hace que los receptores de los neurotransmisores en la membrana postsináptica sufran alteración con la actividad convulsiva, y eso va a hacer que el tratamiento no surta tanto efecto cuando se demora. Ya a los 5 minutos deberíamos iniciar el tratamiento. Y ya a partir de los 30 minutos en el cual ya probablemente hemos usado drogas de segunda o de tercera línea, puede presentarse lesión neuronal o muerte celular. Acá pueden ver los diferentes tiempos para diferentes estados convulsivos. Para el tónico clónico generalizado, el tiempo T1 para actuar es 5 minutos y el tiempo T2 es 30 minutos en el que puede producirse lesión neuronal. Para el estado epiléptico focal, el tiempo de T1 es un poco más largo, es de 10 minutos. Y el tiempo para producir lesión es de 60 minutos. Y los estados epilépticos no convulsivos, el tiempo T1 es de 10 a 15 minutos y el tiempo T2 no se conoce. Acá podemos ver las etapas del estado convulsivo. El estado convulsivo epiléptico precoz, cuando la crisis dura de 5 a 10 minutos. Probablemente en este tiempo ya hayamos utilizado un par de veces drogas antiepilépticas como los benzodiazepinas. El estado epiléptico ya establecido por sí mismo es la crisis que dura de 10 a 30 minutos. Y probablemente en este momento ya nosotros hayamos utilizado drogas de tercera línea y si no surten efecto, ya estaríamos ante un estado epiléptico refractario, en el cual tendríamos que utilizar drogas de tercera, cuarta línea y probablemente ya tenga que ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Y por último tenemos estado epiléptico superrefractario, aquel que dura más de 2 horas. Este paciente obviamente debe estar en una unidad de cuidados intensivos, con drogas anestésicas, como barbitúrico, infusión de benzodiazepinas, en ventilación mecánica, porque lo que tenemos que hacer es parar la crisis, si no vamos a tener lesión pulmonar, perdón, lesión neuronal. En cuanto a la epidemiología y etiología, esta es una de las urgencias neurológicas más frecuentes. Con la nueva definición del estado convulsivo, que dice que un estado convulsivo es una crisis que dura 5 minutos, un estudio en Alemania, basado en una población de niños de 0 a 18 años, encontró una incidencia de 17 por 100.000 habitantes por año. La
la causa febril, el estado convulsivo por fiebre es la más común en niños. Aproximadamente un 60% de los niños que sufren un estado convulsivo son neurológicamente sanos antes de presentar este estado convulsivo. De etiología, como mencioné, el estado convulsivo febril es el más importante, es el más frecuente. Tenemos además la infección del sistema nervioso central, que es lo que tenemos que tratar de descartar ante un niño que llega con fiebre y con convulsiones. Es el cuadro más severo que podemos enfrentarnos y al cual tenemos que tener un diagnóstico preciso y precoz. Una cosa que también es bastante frecuente y causa estado convulsivo es en un niño previamente diagnosticado con una epilepsia primaria o secundaria que ha dejado de tomar la medicación anticonvulsiva. Entonces tenemos que indagar bien por los antecedentes y si ha estado cumpliendo el tratamiento en forma adecuada. Puede asociarse a anomalías electrolíticas o metabólicas. Esto se ven más en los niños más pequeños. Preguntar por la ingestión de un tóxico si es que no encontramos una causa razonable del estado convulsivo. A veces niños que llegan después de un trauma y después de un tiempo comienzan a presentar y a veces los padres se olvidan y no nos dan ese dato, tenerlo en cuenta siempre para tener este diagnóstico presente. Lesiones vasculares, es muy raro que un niño tenga pues isquemia, una hemorragia, pero puede darse porque puede tener una malformación congénita vascular que esté presente y que se haya roto. Y últimamente estamos viendo más niños con diagnóstico de encefalitis autoinmune y muchos de ellos pueden debutar con un estado convulsivo. Entonces hay que tenerlos en mente para poder hacer la pesquisa diagnóstica precisa. En cuanto a la fisiopatología, es importante tener en cuenta que en los primeros 30 minutos de una crisis convulsiva todavía pueden estar presentes los mecanismos compensatorios que pueden proteger en cierta medida al tejido cerebral. Podemos encontrar que el flujo sanguíneo todavía está incrementado, las necesidades de oxígeno incrementadas pueden ser compensadas en cierta medida por los mecanismos compensatorios, pero después de los 30 minutos ya estos mecanismos van a fallar y va a producirse lesión cerebral. Por eso es importante tener presente que nuestra actuación en cuanto a la terapéutica del estado convulsivo debe ser lo más precoz posible. Esto es algo que deberíamos de tener en cuenta para poder entender por qué muchas veces cuando estamos ante un paciente con un cuadro convulsivo que ya tiene más de 5 minutos de duración, no surten efecto la medicación anticonvulsivante de primera línea que utilizamos en estos casos. No funciona el puntero, ¿no? En la parte superior encontramos unas neuronas en un estado de actividad normal. Como pueden ver, en el lado A superior izquierdo podemos encontrar que la membrana neuronal presenta receptores GABAérgicos predominantemente expuestos en la membrana celular. Como sabemos, estos receptores son los que producen inhibición de la actividad eléctrica y son sobre los que actúan muchos de los benzodiazepínicos. Entonces, si actuamos rápidamente, vamos a encontrar estos receptores expuestos y la actividad anticonvulsivante va a estar presente. A diferencia de los receptores de la N-metil de aspartato, que son receptores que son excitatorios y generalmente van a estar internalizados en el intracelular, pero cuando tienen actividad convulsiva, estos receptores, los receptores GABAérgicos van a ser internalizados y entonces si actuamos con una benzodiazepina, que es el medicamento que actúa a nivel de estos receptores, ¿qué es lo que va a pasar? No va a encontrar receptores sobre los cuales actuar. Entonces la actividad anticonvulsivante va a disminuir si es que nos demoramos en el tratamiento oportuno. A diferencia de los receptores NMDA, que van a estar más expuestos una vez que la actividad convulsiva persista. Entonces esto va a hacer que
sea más difícil de controlar un cuadro convulsivo si nos demoramos en el tratamiento. El diagnóstico y el tratamiento de esta entidad, en primer lugar, como todos sabemos, en mantener una vía aérea permeable, canalizar una vía endovenosa para la administración rápida de medicación anticonvulsivante en caso de ser necesario, también para hidratar, mantener un buen estado hemodinámico, monitorizar frecuencia cardíaca, presión arterial y finalizar la crisis lo más pronto posible, con fármacos primero de primera línea, luego los de segunda y por último los de tercera, ¿no? El diagnóstico y tratamiento lo podemos postergar después de haber actuado contra la convulsión. Tenemos que buscar las causas potencialmente graves, tomamos algunas pruebas, dosamos glucosa y descartamos algunas enfermedades que pueden ser potencialmente severas. Hay que evitar la recurrencia en caso de que sea necesario administrar tratamiento anticonvulsivante de mantenimiento. Minimizar las complicaciones, evaluar y tratar las causas subyacentes también. En algunos casos podemos pedir algunas pruebas complementarias, podemos pedir glucosa, solicitar un hemograma, test de función renal, hepática, gasometría en caso de que sea necesario, amonio. De repente, si es que pensamos que ha habido fracaso en el tratamiento por suspensión del mismo, podemos pedir niveles de los medicamentos anticonvulsivantes. Si hay sospecha, dosar tóxicos y en caso de que sospechemos de que haya una infección del sistema nervioso central, no hay que dudar y hacer el estudio de líquido cefalorraquídeo lo más pronto posible. Y estudio de neuroimágenes, esto va a estar en torno al contexto clínico y diagnóstico que tengamos del paciente. La medicación de primera línea para el manejo del estado convulsivo siempre van a ser las benzodiazepinas, pero su administración debe ser lo más pronto posible, no retardar el tratamiento por la probable lesión que pueda producir y por la posibilidad de que no tengamos efecto si es que demoramos el tratamiento por la posibilidad de que los receptores pues no estén expuestos y no hagamos un tratamiento adecuado. De los fármacos que más utilizamos, el diazepam, midazolam y lorazepam. En otros países probablemente la droga de primera línea sea el lorazepam, en segundo lugar el midazolam y en tercer lugar el diazepam. Pero en nuestro medio creo que la mayoría de centros en los cuales nosotros laboramos, el fármaco que tenemos con más frecuencia es el diazepam y debemos de saber las dosis que vamos a utilizar. La ventaja de los benzodiazepínicos es que se pueden utilizar por varias vías, por vía endovenosa, por vía oral, por vía intranasal y por vía intramuscular. Entonces, esto nos facilita la administración de la droga de primera línea, ya que muchas veces es difícil de canalizar una vía endovenosa en un niño pequeño que está convulsionando, se necesita un personal altamente especializado para poder canalizarlo y muchas veces en la posta o en los centros donde estamos nosotros laborando no contamos con este personal. Entonces, para evitar que la actividad convulsiva persista, podemos administrar. Lo más frecuente es el midazolam por vía oral, por vía intramuscular o por vía intranasal, a las dosis que están mencionadas ahí. El diazepam se puede administrar también por vía interrectal, de la dosis que se aconseja de 0,3 a 0,5, la dosis máxima de 0,5 por kilo debería ser administrada por vía interrectal y como máximo 10 miligramos por dosis. Si la crisis no cesa en unos 5 minutos, se administra una segunda dosis. Si después de 5 minutos la actividad convulsiva persiste, ya pasamos a una droga de segunda línea. Droga de segunda línea tenemos levetiracetam, fenitoína, ácido valproico. En nuestro medio lo más frecuentemente utilizado es la fenitoína. Contamos también con levetiracetam y contamos también con ácido valproico por vía parenteral, pero es poco disponible en la mayoría de centros. Entonces, la fenitoína es el segundo escalón que generalmente utilizamos.
y utilizamos dosis de carga de 15 a 20 miligramos por kilo, diluido siempre con suero fisiológico. No se les ocurra diluir la fenitoína con destroza al 5%, porque al hacer esto lo que hacemos es precipitamos el fármaco y la actividad anticonvulsivante de este se va a perder. Siempre diluirlo con cloruro de sodio, administrarlo lentamente en unos 15 a 20 minutos y esperar unos 10 a 15 minutos que haga efecto. Si esta droga no hace efecto, pasamos a la droga de tercera línea, que en nuestro caso sería el fenobarbital. Pero el fenobarbital también es un barbitúrico, tiene efecto depresor del sistema nervioso central, y cuando se asocia a las benzodiazepinas, ese efecto depresor del sistema nervioso es mucho mayor. Así que hay que tener precaución si es que tenemos que utilizar el fenobarbital como una droga de tercera línea, porque el riesgo de producir depresión respiratoria y paro respiratorio se va a incrementar. Entonces hay que estar preparados para actuar en caso de que tengamos que utilizarlo y contar con un ambú, y si hay personal pues que está entrenado en intubación endotraqueal, tener el material disponible para actuar en caso de que tenga un paro respiratorio. En cuanto a las conclusiones de manejo del estado convulsivo, lo más importante acá es el tiempo. El tiempo es vida, el tiempo es dinero y el tiempo también es cerebro. Si nosotros nos demoramos en manejar una crisis convulsiva, podemos tener niños con secuelas importantes, con morbilidad importante, incluso puede llegar pues al exitus letalis, y eso es algo que tenemos que evitar. La educación a los padres también es muy importante. Ya si tenemos padres que tienen un niño que tiene un cuadro crónico de epilepsia y que sabemos que puede volver a recurrir la convulsión, educarlos en el manejo de las benzodiazepinas por otra vía que no sea la vía endovenosa, a las dosis adecuadas para que el manejo incluso pueda iniciarse en el hogar y no esperar a traerlo al centro de salud una vez que la crisis dura 5 minutos o más. Y por último, las complicaciones y el desenlace va a depender mucho de la eficiencia y de la rapidez con que actuemos para manejar la crisis convulsiva. El otro tema que me encargaron desarrollar el día de hoy es la convulsión febril, que también es una entidad que es muy frecuente en la etapa pediátrica. La Academia Americana de Pediatría en el 2008 definió una convulsión febril como aquella convulsión que ocurre en niños entre los 6 y 60 meses de edad, que no tenían una infección intracraneal, ninguna alteración metabólica o habían tenido alguna convulsión afebril previamente. En general, los criterios aceptados para una convulsión febril son 5. Una convulsión asociada a una temperatura de al menos 38 grados centígrados, un niño menor de 6 años, que tenga un desarrollo neurológico y estructural normal después del episodio agudo, que no esté asociado a anomalías estructurales o del desarrollo cerebral y que no tenga evidencia de infección del sistema nervioso central, sin alteraciones metabólicas agudas y que no haya presentado convulsiones afebriles previamente. En cuanto a la epidemiología, es el trastorno epiléptico más común en la infancia, afecta a un 2 a 5% de los niños entre los 6 meses y 5 años y su pico de incidencia está en el segundo año, entre los 12 a 18 meses. Es más frecuente en varones. Aproximadamente el 80% de las crisis convulsivas que son atendidas en la emergencia de pediatría van a ser secundarias a un cuadro febril. Y de aquellos que acuden con una convulsión febril, la gran mayoría va a recurrir en un porcentaje de 20 a 30%. Un porcentaje también importante va a tener antecedentes familiares
y de convulsión febril y también antecedentes de epilepsia en familiares de primer grado. La fisiopatología exacta de la crisis febril no se conoce exactamente, pero se plantean varios factores. Factores genéticos, se ha determinado varios locus de cromosomas asociados a convulsión febril, se ha también determinado algunos genes que están codificando algunos canales iónicos que también tienen relación con la etiología de esta entidad, y también se ha visto que hay una proporción pues más importante en familiares que tienen pues antecedentes de este tipo. Hay algunas propiedades neurotropas de algunas infecciones virales como el herpes virus tipo 6 y también el antecedente de vacuna contra el sarampión, papera, rubiola y la triple viral. Se dice también que puede ser causado por un desbalance entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, como ya mencioné anteriormente en lo que respecta a estado convulsivo, y también puede haber una respuesta exagerada a citoquinas, ya sea pro o antiinflamatorias, que pueden tener cierta causa en el origen de esta entidad. Aquí, para resumir un poco con respecto a la fisiopatología, como podemos ver, la incidencia es mayor en el segundo año de vida, hay causas genéticas, la edad y la herencia poligénica con herencia autosómica dominante. Si vemos, este riesgo va a ir incrementándose si es que tiene un hermano con antecedente de convulsión febril previa. Este riesgo va a aumentar si hay un hermano o uno de los progenitores tiene este antecedente, y si ambos progenitores y un hermano tienen el antecedente de convulsión febril en la infancia, este riesgo puede aumentar hasta en un 50%. Y la fiebre puede ser el primer signo de enfermedad en el 25% de los casos. Acá es un gráfico también para mostrar lo mismo. El factor genético que puede actuar a nivel de los canales iónicos, la inmadurez del cerebro, que lo hace más propenso a la elevación de la temperatura, los virus y bacterias que pueden generar esta respuesta febril, y los genes y los locus de cromosomas que han sido identificados como asociados a convulsiones febriles. La evaluación clínica es muy importante. Algo que le repito siempre a mis alumnos, mis internos, mis residentes de pediatría, es que un niño que me viene convulsionando más de 2 o 3 días de fiebre, probablemente no se trate de una convulsión febril, porque el gran porcentaje de crisis febriles van a estar presentes en las primeras 24 horas de enfermedad. Entonces yo tengo que ponerme en alerta si la mamá me da una historia de un niño febril de 3 días y que al tercer o cuarto día convulsiona. En este paciente tengo que precisar si es que no hay una infección del sistema nervioso central. Y tengo que hacer un examen físico exhaustivo, y si tengo dudas, no pensarlo 2 veces, realizar una punción lumbar y descartar lo más riesgoso que pueda tener este niño, que es una infección ya sea bacteriana o viral. La historia de la evaluación debe de incluir también el estado de inmunización. Si es un paciente que tiene inmunizaciones incompletas, este niño puede estar propenso a infecciones por Haemophilus influenza tipo B, a infecciones por neumococo, que son productores de meningitis en la edad pediátrica con bastante frecuencia. Si ha recibido tratamiento antibiótico previo, porque puedo estar ante un niño que ha tenido pues un tratamiento parcial de una meningoencefalitis. Entonces también tengo que tener ese dato preciso para poder evaluar adecuadamente a este paciente. Ver si ha sufrido un trauma o si hay historia de convulsiones febriles entre los familiares de primer grado, padres o hermanos. Y el examen clínico, que tiene que hacerse con minuciosidad. El diagnóstico de la convulsión febril básicamente es un diagnóstico clínico y está basado en un adecuado examen físico y una anamnesis adecuada.
Hay dos tipos de convulsiones febriles simples y las convulsiones febriles complejas. Una convulsión febril simple es aquella convulsión que es de tipo generalizado, que dura menos de 15 minutos, que es única en un periodo de 24 horas y que no se asocia a déficit neurológico en el post-ictal. Y la crisis febril compleja es todo lo contrario. Es una crisis focal, que puede ser focal de inicio y se generaliza, pero el hecho de que sea focal de inicio ya la cataloga como una convulsión febril compleja. La duración de esta crisis puede ser más de 15 minutos, puede recurrir en un periodo de 24 horas y puede asociarse a secuela neurológica en el periodo posictal. Lo más frecuente que vemos son parálisis o paresias. La más frecuentemente asociada a este cuadro es la parálisis de Todd, que es la paresia del hemicuerpo de uno de los lados. Las características clínicas pueden tener diferentes características, diferente tipo de crisis. La gran mayoría de ellos va a durar menos de 15 minutos y un pequeño porcentaje puede llegar a tener un estado convulsivo. ¿Qué factores de riesgo tengo para una primera convulsión febril? Que haya historia de convulsión febril en la familia, en los familiares de primer grado, que tenga retraso en el desarrollo psicomotriz, una temperatura elevada en el proceso febril que aqueja al paciente, que haya tabaquismo materno, que tenga antecedente de prematuridad, que haya tenido una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos neonatales y que tenga bajos niveles séricos de hierro o zinc. En algunos estudios se ha asociado una mayor incidencia de convulsión febril en aquella población infantil en los cuales se encontró deficiencia de estos oligoelementos. Riesgo de recurrencia. Hay algunos factores que me van a predecir si este paciente va a recurrir con una crisis febril, porque esa es una pregunta bastante frecuente que le van a hacer los familiares a ustedes. ¿Mi niño va a volver a convulsionar con un nuevo proceso febril? ¿Mi niño va a tener epilepsia o es un niño que ya tiene epilepsia? Y eso es algo que tenemos que saber contestar u orientarlos adecuadamente. Si tiene esos factores que están mencionados ahí, una edad menor de 18 años, que la duración de la fiebre sea menos de una hora antes de presentar la crisis, que tenga un familiar de primer grado con crisis febril o que tenga una temperatura baja de 38 grados o menos que desencadena la convulsión. Entonces, si tiene un factor, va a tener un 20% de recurrencia. Si tiene dos factores, 30%. Si tiene tres, 60%. Si tiene los cuatro, más del 70% de que este paciente tenga la recurrencia de una crisis febril. Que tenga riesgo de epilepsia, también tenemos factores de riesgo. Que haya presentado una crisis febril compleja, que tenga historia familiar de epilepsia, la duración de la fiebre que sea menos de una hora antes de la crisis, o que tenga alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Niños que tienen antecedentes de parálisis cerebral o alguna anomalía estructural, estos niños que presentan convulsión con fiebre tienen más riesgo de epilepsia. En cuanto a los estudios diagnósticos que se deben de hacer en estos cuadros, generalmente no debería de hacerse ningún estudio si estamos seguros que estamos ante una convulsión febril. Y generalmente la gran mayoría de niños que vienen convulsionando por fiebre están afectos de una infección viral. Una buena anamnesis, un buen examen físico nos va a corroborar esto. Y si una vez que ya pasó el cuadro convulsivo y el examen neurológico es normal, eso me deja tranquilo. ¿En qué casos yo podría solicitar exámenes auxiliares? Si tengo solamente la posibilidad diagnóstica de que esté ante una meningoencefalitis, ya sea viral o bacteriana. En ese caso sí tendría que hacer el estudio del icocefalorraquídeo para estar seguro. Pero estudios de otro tipo podrían hacerse en algunos casos, pero en la gran mayoría no están indicados. Es individual el estudio de acuerdo a cada caso. Diagnóstico diferencial que tendríamos que hacer con la convulsión febril. Los escalofríos asociados a la fiebre,
El síncope, que es en aquellos niños que pueden estar a veces de pie mucho tiempo y pierden el conocimiento, puede ser confundido con una convulsión. El delirium febril, el espasmo del sollozo, ¿no? Niños que lloran, lloran y tienen apneas prolongadas y pueden perder el conocimiento asociado a cianosis. Muchas personas pueden confundirlo con convulsiones. Trastornos metabólicos o tóxicos, meningitis, encefalitis. El debut de una epilepsia puede ser también como presentación una convulsión febril. Y bueno, el debut de una epilepsia mioclónica del lactante, de la enfermedad de Dravet, que se asocia pues con regresión del desarrollo neurológico en niños pequeños, ¿no? El tratamiento extrahospitalario. Hay que mantener la calma, decirle a los padres que no sujeten ni traten de reanimar cuando ya obviamente han acudido a la emergencia y estamos en el consejo. La posición que debe adoptar en el ambiente extrahospitalario, de cúbito lateral, con una superficie firme. No hay que interferir con los movimientos de la convulsión. Tampoco hay que tratar de introducir la mano en la boca, ni introducir, que mucha gente tiene ese concepto de que tiene que introducir algo en la boca para que no se haga daño. A lo mucho que se podrá hacer el niño es, se morderá el borde de la lengua o de la mejilla, pero más de eso no va a pasar. Y si dura más de 5 minutos, tiene que llevarlo inmediatamente al servicio de emergencia para que reciba tratamiento, pues, con medicamentos probablemente. Igual que para el estado convulsivo, el ABC, las benzodiazepinas, bajar antipiréticos con medios físicos o con medicación por vía oral o intramuscular. Y si la crisis persiste, hay que hacer el manejo del estado convulsivo. Esto es una de las formas que se puede utilizar, el midazolam por vía nasal y por vía oral. La dosis se reparte la mitad en cada fosa nasal para la administración del midazolam, y este medicamento por vía intramuscular ha demostrado ser más efectivo que el diazepam por vía intrarrectal. Entonces hay que tratar de incentivar el uso de este medicamento en el manejo extrahospitalario de una crisis convulsiva. En cuanto al tratamiento farmacológico profiláctico para las convulsiones febriles en niños, los diferentes estudios han encontrado que puede haber disminución de la recurrencia de esta crisis, pero que los efectos adversos de los anticonvulsivantes, ya sea utilizados en forma intermitente o en forma permanente como profilácticos, van a ser mucho mayores que los beneficios que se van a obtener. Por lo tanto, la gran mayoría de ellos no los recomienda. En algunas guías, como en la guía japonesa, recomiendan el tratamiento profiláctico intermitente con diazepam en aquellos casos en los cuales la convulsión es recurrente. Niño que tiene 3 convulsiones en 6 meses o 4 convulsiones en un año, en esos casos ellos, en esa población en especial, recomiendan tratamiento profiláctico intermitente con el diazepam, ya sea por vía oral o por vía intrarrectal durante el episodio febril. El tratamiento profiláctico continuo se ha demostrado efectividad con 2 medicamentos anticonvulsivantes, con el ácido valproico y el fenobarbital, pero al igual que para el tratamiento intermitente, los efectos secundarios y el riesgo-beneficio que se va a obtener con este tratamiento obviamente no aconseja su uso. Lo más importante en estos casos es educar a la familia, ¿no? Como les dije, es un cuadro pues aterrador para la familia. El reto acá es ayudar a superar el trauma emocional a la familia y hacerle comprender que la convulsión febril es una entidad que tiene un muy buen pronóstico, que no va a producir deterioro neurológico, ni lo va a exponer a un mayor riesgo de padecer epilepsia, salvo que tenga algunos factores de riesgo, como ya ha sido mencionado. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es
que la familia entienda que es una entidad hasta cierto punto benigna y que la maduración y el crecimiento del cerebro va a hacer que este cuadro pues, remita después de los 5 años. Hay que discutir esto con la familia antes de que deje la sala de emergencia para que pues no tengamos a familiares con estrés o con miedo de que el niño vuelva a convulsionar. A ver. Para culminar quisiera mencionarles de un caso clínico que atendimos justo en el hospital donde laboro. Me llamó la atención por la forma en que se enfocó y se manejó y se estudió este caso. Este fue un paciente varón de 2 años, la madre era madre informante, tenía antecedentes de prematuridad, había estado en incubadora por 2 días, el padre tenía diagnóstico de epilepsia. Inmunizaciones, la mamá refería que eran completas para su edad, pero no mostró el carnet. Negaba enfermedades previas, negaba convulsiones y tenía un retardo del lenguaje únicamente. La enfermedad que la llevó a la emergencia fue que 3 días antes del ingreso presentaba rinorrea y tos que iba en aumento y el día del ingreso, el tercer día, presenta sensación de alza térmica, no cuantificada. Y 30 minutos después presenta movimientos tónico-clónicos generalizados de 15 minutos de duración aproximadamente. ¿Cuál sería su diagnóstico con esa historia? ¿De qué tipo? ¿Simple o compleja? Por el tiempo, ya 15 minutos yo pudiera decir que es una crisis febril compleja. ¿Qué originó esta crisis? Una infección respiratoria probablemente viral, ¿no? Rinorrea, tos, fiebre. Acá y en la China eso es una infección respiratoria viral. Entonces, llegó a la emergencia, se le hizo el examen físico, tenía una temperatura de 38, se le encontró una orofaringe congestiva. Después, el estado neurológico, una vez que pasó el cuadro convulsivo y un tiempo razonable, era un examen neurológico normal. Los diagnósticos que plantearon fue crisis febril compleja, una infección respiratoria probablemente viral, pero ¿qué hicieron? Lo hospitalizaron, la gran mayoría de estos cuadros no se tiene por qué hospitalizar, salvo que yo tenga sospecha de alguna entidad subyacente. Le administraron tratamiento anticonvulsivante de mantenimiento con fenitoína. Y le solicitaron una tomografía de cerebro con contraste. ¿Les parece adecuado el tratamiento que recibió este niño en la emergencia? ¿Era necesario administrarle un tratamiento anticonvulsivante? Si sabemos que es una crisis febril, así sea compleja, no amerita tratamiento anticonvulsivante. El estudio también no era necesario. Teníamos un niño neurológicamente normal, la etiología era probablemente una infección respiratoria viral. Entonces, acá estamos haciendo mal uso de los recursos y estamos pues administrando medicación innecesaria a un paciente. ¿No? Acá lo razonable era observarlo unas horas, ver si el niño estaba estable, mandarlo a la casa con los consejos respectivos y de repente hacerle controles más continuos, porque no olvidemos que este niño tenía antecedentes del padre con epilepsia, tenía también como antecedente un cierto retardo del desarrollo del lenguaje verbal. Entonces podría haber algunos factores que hicieran pensar, era una crisis febril compleja, entonces pudiera ser que dentro de la evaluación posterior este niño desarrolle una convulsión o haga un cuadro convulsivo ya secundario a una epilepsia, pero eso no lo podemos saber, pero sí el riesgo en él podría estar incrementado. Entonces, como pueden ver, podemos nosotros enfocar y dar un tratamiento a veces no adecuado y no oportuno muchas veces, ¿no? Bueno, para culminar, la misión del médico es curar a veces, aliviar frecuentemente y confortar siempre. Muchas gracias por su atención.
¿Alguna pregunta? Un par de preguntas, por favor, de los asistentes. Sí, doctor Sáez, buenas tardes. Gracias por su magnífica exposición. En su experiencia, ¿usted ha tenido oportunidad de manejar crisis convulsivas en pacientes con síndrome de West o Lennox-Gastaut? Sí, sí, bueno, que lleguen así a la emergencia en un estado convulsivo, no, porque generalmente las crisis convulsivas producidas por el síndrome de West son movimientos de flexión, son movimientos bruscos que se presentan generalmente de corta duración. Obviamente sí requieren tratamiento y estudio, pero es muy raro que lleguen en un estado convulsivo y que lleguen a la emergencia por esos cuadros, ¿no? Porque son de corta duración. Eso más lo vemos en la consulta ambulatoria. ¿Sí? Buenas, sí. buenas tardes, Bien. doctor. Agradecerle por su brillante ponencia y básicamente mi duda era en cuanto a la parte del plan del manejo. Nosotros, a lo menos en el área donde estamos en urgencia, casi siempre cuando tenemos una convulsión febril, ¿no? Siempre vamos directo a ver cuánto es el tiempo de duración, si vemos si el paciente rápidamente nos da a la madre alguna información, y si es por fiebre, de frente nosotros empezamos a darle su antipirético y vemos el tiempo, ¿no? Como usted mencionaba, ahí los 5 minutos son vitales para ver cuánto tiempo dura el proceso. Y de ahí recién tomamos la noción si vamos a dar un anticonvulsivante o no. Entonces, cuando usted pone en el plan y pone en primer lugar el anticonvulsivante o el diazepam, y luego pone el antipirético, ahí me crea una duda. Ya. O sea, ¿ha habido un cambio en el manejo Ya. o nosotros estamos ya de frente usando el antipirético primero y luego el anticonvulsivante? Y otra pregunta era, ¿no? En cuanto a la utilización del oxígeno, ¿no? En algunos pacientitos pequeños, que bueno, a mí me ha tocado asistir a 2, algunos tenían algunos trastornos de malformación a nivel de la carita y por ende cuando convulsionaban esto también tenía un problema de la secreción y teníamos que aspirarlo a lo menos cuando seguía la convulsión, y luego asistencia de oxígeno. ¿Esa parte de la asistencia de oxígeno es parte de algún plan o de repente es por algún tema individualizado de cada paciente? No, bueno, la primera pregunta era con respecto al manejo de la fiebre. Una vez que la convulsión ya se desencadenó, por más que le bajemos la fiebre, la convulsión no va a ceder. O sea, acá lo que prima en primer lugar es el manejo de controlar la crisis convulsiva. O sea, mi tratamiento principal, aparte del ABC, va a ser tratar la crisis convulsiva. Dentro del tratamiento asociado, bajar la temperatura, también para dar confort al paciente, pero no es que porque yo baje la temperatura, la crisis convulsiva va a ceder, no. Ya una vez que la crisis se desencadenó, puede ser que le baje la temperatura y la crisis va a continuar. Entonces mi prioridad va a ser manejar la crisis convulsiva. Obviamente no voy a olvidar también manejar la fiebre, pero no va a ser mi prioridad la fiebre. ¿Ya? En cuanto a lo otro, a la administración de oxígeno, eso me olvidé también, muy bien que me lo hayas hecho recordar. El oxígeno es parte del manejo inicial de un niño con convulsiones. Tiene que darse oxigenoterapia a un niño que está convulsionando, aparte de todo lo demás que ya mencioné. Agradecemos al doctor Andrés Sáenz por su gran apoyo con su exposición y a nombre del Comité de Educación Médica Continua del Colegio Médico le entregamos su carta de reconocimiento. Muchas gracias, Andrés.